Bueno, hola a todos. Eh, en primer, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Geología Aplicada por permitirme presentar el trabajo, que se titula Medición, predicción y control de las vibraciones generadas por el uso de explosivo en voladuras a cielo abierto. En minería es el método más económico de explotación y de fragmentación de rocas el uso de los explosivos, sobre todo para rocas que se encuentran ubicadas en un rango mayor a los 50 megapascales. Es un método que no se puede, hasta el momento, reemplazar por medios mecánicos, por lo menos teniendo en cuenta el costo por tonelada que esto significa. El presente trabajo abarca una parte teórica de lo que es las vibraciones, propiedades y los métodos de medición, y una parte práctica aplicada en dos canteras, en este caso urbanas, dedicadas a la explotación de roca caliza para para fabricación de cemento Portland, una en Argentina y otra en Uruguay. Cuando se produce la voladura, los explosivos detonan a 5.000 metros por segundo de velocidad de detonación, y esto produce, aparte de fragmentar roca, unas vibraciones que se transmiten a través del terreno y se amortiguan con la distancia. Eso de acuerdo al medio que se transmite, influye en la velocidad y la atenuación. Por otro lado, se produce una onda aérea, que son las ondas sonoras que se transmiten por la atmósfera. Para medir esa vibración usamos sismógrafos específicamente diseñados para tal fin. Las vibraciones que se producen durante la detonación de los explosivos se transmiten como ondas sísmicas, cuyo frente se desplaza radialmente a partir del punto de origen. Los tipos de ondas principales son las ondas de compresión P y las ondas de cizallamiento S, y en menor medida las ondas Rayleigh. Las ondas P son ondas de compresión, cuyo movimiento de partículas se produce paralelo a la dirección de propagación de dicha onda, mientras que las ondas S o de cizalla, el movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación de dicha onda. Para poder medirla usamos, como dije anteriormente, un sismógrafo que específicamente diseñado para tal fin. Los factores que influyen en las vibraciones, tenemos dos factores que son principales, que es la carga explosiva detonada de manera instantánea, tomando una ventana, según diferentes autores o diferentes estudios o normas, una ventana de 8 milisegundos. Con el advenimiento de nuevas tecnologías como son los detonadores electrónicos, estas ventanas se han ido achicando debido a la exactitud en los tiempos de detonación de cada detonador. Otro de los factores que influye en las vibraciones es la distancia desde la voladura al punto de monitoreo o punto de medición donde está ubicado el sismógrafo. Como factores secundarios tenemos el tipo de explosivo. Hay explosivos de alta velocidad de detonación y mucha energía, como son las emulsiones y los slurry o las dinamitas con nitroglicerina, y explosivos de baja velocidad de detonación de 3.300 metros por segundo, como son los ANFOs. En el campo lejano, alejado de la voladura, estos factores, el tipo de explosivo es un factor secundario en la vibración. Otro de los factores importantes es la geología del área, dado que rocas más densas, en rocas más densas, la amortiguación de la onda, el pico de onda demora más o necesita más distancia para atenuarse.
Caso contrario, las rocas de baja densidad, que por lo general son de menor dureza, ocurre lo contrario. La duración de la vibración es un factor importante en cuanto no tanto asociado al daño de la estructura, sino asociado a la sensibilidad humana. El ser humano percibe más voladuras de 1,5 a 2 segundos que voladuras de medio segundo. En cuanto a la dirección de encendido, que es otro factor importante, esto está demostrado que voladuras que inician cercanas a la estructura y el tren de detonación avanza hacia el sentido de mayor distancia, la vibración, el producto de la vibración es menor. En cuanto al confinamiento de cargas, también está estudiado que una voladura con una carga confinada, ya sea por un exceso de Barden o por un exceso de superforación, produce más vibraciones que una voladura bien diseñada. Los instrumentos utilizados para medir las vibraciones son sismógrafos especialmente fabricados para tal fin. Y la metodología utilizada tiene que ver con la ubicación del sensor, el acoplamiento de los geófonos en el terreno y consideraciones referidas a la programación del equipo. El equipo viene provisto de 3 geófonos que miden la vibración en tres ejes cartesianos X y Z, también denominados longitudinal, vertical y transversal, y de cada una se obtiene una onda individual, lo mismo que una onda sonora que se mide por un micrófono, el cual viene también provisto por el equipo. Un punto importante es la ubicación del sensor. Si tenemos reclamos de algún vecino en particular, el equipo se coloca en la vivienda de ese vecino. Si no, se hace en la estructura más cercana a la voladura, porque mediante fórmulas podemos determinar a 200, 300 o 400 metros más de esta medición cuánto es la vibración que se hubiese medido, y caso contrario se ubica en el punto más cercano que se quiera medir. En cuanto al acoplamiento del sensor en el terreno es muy importante, ya que si uno lo pone flojo o con presencia de cobertura vegetal, va a dar valores anómalos que no son convenientes. En cuanto a las consideraciones de programación, intervienen la fecha y hora del equipo, la fecha de calibración, el rango del disparador, por el cual empieza a medir de manera automática, tanto cuando supera ciertos valores de vibración o valores sonoros. En el caso del ejemplo que estamos viendo ahora en la presentación, el geófono está puesto que comience a disparar cuando la vibración supera los 2 milímetros y el micrófono con 120 decibeles. También es importante el tiempo que vamos a medir la voladura y luego datos que se colocan tipo distancia y carga instantánea para que nos quede el registro de vibración. Como metodología de predicción, en nuestro caso hemos usado la propuesta por el Bureau of Mines de Estados Unidos en su reporte de investigación 8507, que propone un procedimiento de distancia escalada y ley de amortiguación de las ondas. En esta fórmula, donde se determina la velocidad, se predice la velocidad máxima de partícula, teniendo en cuenta una constante de transmisión del terreno que es en función de la roca y del tipo explosivo con menor importancia, multiplicado por el cociente entre la distancia de la voladura hasta el punto de medición y el peso del explosivo detonado de manera instantánea. Todo esto elevado a la potencia de una constante de campo que toma en cuenta la atenuación de la energía vibracional. El cociente entre la distancia y la raíz cuadrada de la carga detonada de manera instantánea se denomina distancia
escalar. Con esos valores se construye en un gráfico se construye una recta. Es un gráfico log-log con escala en las abscisas de la distancia escalar y en las ordenadas del pico de velocidad de partícula medido por el sismógrafo. Se construyen estos gráficos. Se puede usar un diferente nivel de confianza. En el caso nuestro y por recomendación del Bureau of Mines usamos 95% de confianza y ahí obtenemos la constante K, que en este caso dio 6,59, y la constante B, que es menos 1,27, con un coeficiente de determinación de 0,79 y un desvío estándar de 0,15, lo cual da una recta con mucha potencia y lo cual arroja al momento de predecir las futuras voladuras un dato bastante consistente. El control de los diferentes parámetros para reducir las voladuras se logra reduciendo la carga operante. En casos especiales se puede usar detonadores electrónicos, los cuales favorecen debido a la exactitud en los tiempos de detonación. La forma de reducir la carga operante puede ser usando cargas espaciadas o retardadas con distintos tiempos dentro del mismo barreno, utilizar cargas de menor diámetro dentro del barreno, reducir la altura de banco, por lo tanto uno estaría reduciendo la cantidad de explosivos por barreno, reducir el grado de confinamiento de las cargas. Esto todo depende también del diseño, de la utilización de la voladura, si va a ir a trituración, si se trata de estéril la escombrera. Hay otros factores que influyen en los parámetros a definir o en la optimización de los parámetros de la voladura. Luego adecuar la dirección de encendido para lograr menor vibración y definir el tiempo de encendido entre los barrenos que favorece a que las cargas operantes se sumen o se vayan compensando. Un punto importante a destacar, más allá de que si uno controla bien las voladuras no producen daño a la estructura, es la sensibilidad humana. Este punto afecta a las personas y cómo reciben la vibración, ya que el ser humano es sensible a los sonidos y las vibraciones, hasta valores muy bajos, 0,5 milímetros por segundo, pero el ser humano es incapaz de cuantificar esa percepción. En un gráfico del Bureau of Mines, de un trabajo de Goldman, se definen los límites para la percepción humana. En el caso nuestro, que presentamos a continuación, son dos casos de caliza destinada a la producción de cemento Portland, aplicando esa metodología propuesta anteriormente. En Argentina tomamos el ejemplo de Canteras Malagueño y en Minas, en Uruguay, cantera de cementos Artigas, con una problemática similar con relación a la comunidad y la cercanía de la cantera y las detonaciones a los vecinos. Si uno tiene en cuenta que Canteras Malagueño comenzó alrededor de 1887 y en Minas en 1919, no había centros urbanos o barrios cerca de las canteras. Con el paso del tiempo, las urbanizaciones se han ido acercando y hoy por hoy están a una distancia en ambos casos de 200 metros de las viviendas. Por eso es que hubo que hacer una voladura controlada tomando en cuenta no solo el control del daño a la vivienda, sino la percepción de los vecinos. En este caso sacamos K y beta para cada una de las canteras con un coeficiente de correlación y un desvío estándar aceptado según la metodología. Acá vemos una foto de Malagueño del 2005 y la misma foto en el 2020 de cómo han ido avanzando las viviendas, las explotaciones. Lo mismo en el caso de Minas, en el departamento de La Valleja, en Uruguay. Las nuevas urbanizaciones se acercan a las explotaciones. Para ambos, acá vemos el caso de Córdoba y el caso de Minas, se calculó la carga máxima instantánea versus PP versus la velocidad de partícula máxima para 200 metros. Esto quiere decir que una carga instantánea de 100 kilos
en RON está por debajo de los 15 milímetros y expresado de otra manera, a una distancia para cargas de 60 kilos explosivos, a una distancia de 300 metros, vamos a obtener una vibración de 6 milímetros por segundo. Como conclusión, podemos citar que el avance de las diferentes metodologías y tecnologías de iniciación a las voladoras permiten un mayor control en el diseño, y las técnicas de predicción generadas a partir de mediciones de campo ofrecen una alternativa para anticiparnos a qué vibraciones es esperable de acuerdo al diseño de voladura que estamos proponiendo. Control de los niveles de velocidad de partícula, se puede eliminar el daño a las viviendas cercanas y por supuesto más alejadas, se puede minimizar la vida cotidiana de los vecinos. En el caso nuestro, tanto en Córdoba como en Minas, se midieron vibraciones y se calcularon las constantes del terreno, logrando diseñar cargas explosivas y secuencias de encendido de tal manera de no pasar los niveles establecidos en cada caso en particular. Por último, las molestias que las voladuras ocasionan a los barrios cercanos a una cantera no pueden ser eliminadas totalmente. Sin embargo, un programa de relaciones públicas ayuda a reforzar la confianza con todas las partes involucradas.